padre e hijo, en una batalla final usando sus máximos poderes, un ganador habrá nada más. Ambos cuentan con poderes que rompieron la propia realidad, Morfeo con los mismos genes de su padre, con la diferencia de que nació siendo un prodigio. Por otro lado, Kakaroto el dios creador supremo, con el poder del antiguo creador Cronos corriendo por sus venas, la doctrina egoísta prohibida suprema y la evolución de la doctrina egoísta prohibida. Estoy ansioso por ver cómo se desarrollará todo esto, se diría Perseo. Esto me ha puesto muy tensa, incluso me cuesta mucho trabajo respirar y mantener la compostura. Después de todo esto no es nada normal, estoy a punto de presenciar la batalla más apocalíptica y jamás vista en miles y millones de años, pero ¿qué digo? Todos los aquí presentes estamos a punto de ver la batalla más legendaria, entre el creador y su hijo que nació con un potencial mayor al de un dios demonio de sangre pura, se diría Leviatán. Esto está en tus manos Kakaroto, lo más probable es que en este momento estés sufriendo por ese nuevo poder, puedo notarlo pero Morfeo y los demás están tan enfocados en la pelea que no se han percatado. Esto me recuerda a cuando el cabeza hueca de Kakaroto de mi mundo sufrió esa enfermedad en el corazón cuando enfrentó a esa chatarra de 19, pero esto puedo decir que es igual de letal, ya que todo su cuerpo puede estallar de tanto acumular energía, pero tienes que hacerlo Kakaroto, se diría Vegeta quien se comenzaba a recuperar debido a su sangre Hellsing. Cuando todo esto termine voy a hacer todo lo posible para traer a mi esposa y nada ni nadie me lo impedirá. Los ojos de dragón me mostraron una visión sobre las super esferas del dragón dios Salama justo con el poder que cuento ahora. Sin embargo puedo decir que es una copia exacta de las super esferas, porque las reales desaparecieron en el momento que acepté el poder del dios dragón Salama. Pero dejando de lado todo este tema, debo decir y admitir que Morfeo ahora que ha liberado su máximo potencial la pelea puede cambiar a peor o puede seguir estando igual, todo dependerá también de Kakaroto. El ki de Morfeo es muy poderoso, pero el ki de Kakaroto también lo es, solo de pensarlo me hierve la sangre de emoción, pero pronto llegará mi turno, porque he notado por lo que está pasando Kakaroto, derrota en este momento a su hijo o se desploma antes de hacerlo y pronto lo sabremos, se diría Goku mientras analizaba el combate de ambos titanes. Mientras tanto en el enfrentamiento. Voy a volver a ser piadoso contigo padre, nunca podrás vencerme por lo tanto te doy la oportunidad que uses los ojos de Dios, créeme cuando lo digo que lo hagas, solo así tendrás una oportunidad, diría Morfeo. Ya he tomado mi decisión hijo, la cual es no hacerlo, pelearé justo como cuando era joven, usando los ojos de demonio, tal como tu hijo, no podrás hacerme cambiar de opción porque la decisión ya está tomada, diría Kakaroto. Veo que eres realmente terco, no comprendes el peligro de esta pelea, mi paciencia empieza a agotarse, crees que soy un niño indefenso. No sabes nada padre, pero te haré cambiar de opinión, diría Morfeo. Entonces comencemos hijo, diría Kakaroto quien se pondría en guardia. Pero antes, debo admitir y aceptar que eres el único que me ha obligado a usar mi máximo poder, nadie lo ha hecho hasta ahora, diría Morfeo con una sonrisa. Kakaroto no diría nada, debido a que también se encontraba enfocado en mantener toda esa energía de su cuerpo a raya. Bien, ya no perdamos más el tiempo, fueron las exclamaciones de Morfeo y a una velocidad sorprendente se iría al ataque de una vez por todas. Kakaroto vería como Morfeo se aproximaba a una velocidad que superaba todo lo imposible, era como si el tiempo se hubiera detenido por completo. No te voy a decepcionar hijo, te daré esa pelea que tanto buscas, lo tengo a hacer aquí y ahora porque mi tiempo se agota, se diría Kakaroto y usando todo su máximo poder también se iría al ataque. En menos de 100.000 billonésima de segundos ambos guerreros comenzarían a chocar puños a una velocidad surrealista mientras usaban una fuerza bruta fuera de este mundo donde ambos pondrían a temblar toda la dimensión y el planeta sufría las consecuencias por la legendaria pelea. Morfeo adaptándose a la velocidad de Kakaroto comenzaría a soltar una lluvia de puñetazos con todas sus fuerzas donde todo a su alrededor volaba en miles de pedazos solo con las ráfagas de viento que provocaban sus puñetazos. Por otro lado, Kakaroto no se quedaba atrás, con ese increíble poder le seguía el paso al dios Morfeo sin ningún tipo de dificultad, donde esquivaba y lanzaba puñetazos y patadas, usando toda su velocidad y adaptándose a la fuerza de Morfeo.
El lugar no dejaba de retumbar debido a la pelea de ambos titanes. Estos habían provocado tornados que arrasaban con todo a su paso, los volcanes habían colapsado de lo que quedaba del mundo demonio, incluso estos había destrozado la propia realidad solo con el impacto de sus puños, toda la dimensión se había vuelto en un apocalipsis, pero no solo eso, los poderes de ambos titanes llegaban en todos los demás mundos paralelos y multiversos. Increíble y a la misma vez completamente surrealista, ¿esto en verdad está pasando?, diría Leviatán, quien se encontraba atónita ante la bestial batalla. Como era de esperarse, están rompiendo incluso la propia realidad. Si siguen a este ritmo, la dimensión puede llegar a ser destruida. Al ser creada por el antiguo creador, esta dimensión aún sigue en pie, pero esta batalla trata de un creador supremo y un dios Saiyajin que ha llegado al nivel de un dios creador. Solo significa una cosa, diría Vegeta. ¿Qué es lo que significa Vegeta? Esto no pinta nada bien, tengo un mal presentimiento sobre todo esto, diría Leviatán. A lo que se refiere Vegeta es fácil, esto se podría considerar una batalla entre dos creadores supremos, por lo tanto hay una consecuencia, no solo esta dimensión puede llegar a ser sucumbida ante la destrucción, sino también las demás dimensiones alternativas y multiversos, después de todo empiezan a destruir la propia realidad, por lo tanto pueden viajar a otras dimensiones y destruirlas solo con el impacto de sus puños, esto es de otro nivel apocalíptico, diría Perseo con una expresión seria y un tono serio en su voz. Pero también no solo se trata de viajar a través de diferentes dimensiones al romper la realidad, sino también viajar en el tiempo y ocasionar un caos irreparable, diría Vegeta. ¿Qué? ¿Viajar en el tiempo? ¿Con solo pelear? Diría Leviatán. Parece que lo has olvidado, Leviatán. Cuando un guerrero llega a superar la velocidad de la barrera del tiempo, tiene la capacidad de viajar a través del tiempo, ya sea pasado o futuro, por lo tanto si llegan a destruir ya sea un mundo o una dimensión alternativa del pasado o futuro, esto podría ocasionar graves consecuencias irreparables, diría Vegeta con una mirada seria. Rayos, es verdad, como rayos pude olvidar ese dato muy importante. Tanto como Kakaroto y Morfeo se encuentran peleando a una velocidad que nadie de los aquí presentes puede llegar a ver, son extremadamente veloces y no hay manera de saber quién lleva la ventaja, incluso parecen invisibles ante nuestros ojos, incluso puede que solo Goku es capaz de verlos, pero suena imposible, ambos han superado lo imposible, esto ya ha empezado a convertirse en un apocalipsis, no nos quedará más opción que salir de esta dimensión cuando llegue ese momento, Vegeta, diría Leviatán. Los demonios de este mundo ya debieron haber regresado a sus estados normales, y el control de la energía maligna ya debió haber salido de sus cuerpos, son ellos mismos nuevamente, todos los demonios del clan Hellsing están al tanto de lo que está sucediendo en esta dimensión, por lo tanto puedo decir que muchos demonios ya han abandonado esta dimensión porque la barrera que ocultaba y protegía esta dimensión fue destruida, diría Vegeta. Es verdad, he podido sentir como muchos Kis desaparecen del mundo demonio, todos saben que este es el fin del mundo demonio, por lo tanto, no les queda más opción que huir para salvar sus vidas, diría Perseo. El mundo demonio está llegando a su fin, todo lo que construyeron los líderes del clan Hellsing se está acabando, ha llegado a su fin y no hay nada que se pueda hacer, tanto como Mao, Horus y especialmente Hades, todos ellos fueron derrotados y es posible que ninguno de los tres haya sobrevivido. ¿Acaso este es el final del clan Hellsing?, se diría Leviatán, quien se encontraba sumida en sus pensamientos. Tienes una sola oportunidad, Kakaroto, una sola, si no logras vencer a Morfeo entonces será mi turno, se diría Goku. Mientras tanto en la apocalíptica batalla entre ambos titanes, la dimensión seguía siendo retumbada ante el poder de ambos guerreros, estos se encontraban en sus puntos máximos, que incluso los escombros saldrían volando por los cielos, el suelo se partiría y muchos tornados se daban por todo lo que quedaba del mundo demonio, ambos titanes seguían chocando puños. Estoy usando mi máximo poder y mi padre es capaz de seguirme el paso sin ningún problema, debo decir que estoy totalmente sorprendido, siempre creí en las historias que me contaba mi madre sobre las hazañas de mi padre y puedo decir con seguridad que son ciertas, después de todo ella siempre tuvo la razón, pero el momento de ponerle fin a esta batalla ha llegado, se diría Morfeo, quien esquivaba y lanzaba ráfagas de puñetazos y patadas.
No sé cuánto tiempo podré seguir conteniendo toda esta energía dentro de mi cuerpo, tengo que ponerle fin a esta batalla, pero no será para nada fácil. Evidentemente mi hijo es superior en velocidad, pero mi ventaja es que cuento con mayor fuerza bruta y resistencia, tengo que acertarle un golpe a como de lugar, se diría Kakaroto en sus pensamientos, mientras intercambiaba puñetazos y patadas contra Morfeo. Entonces Morfeo finalmente incrementaría mucho más su velocidad, donde de inmediato superaría la velocidad de Kakaroto, por lo cual este aprovecharía la situación con un puñetazo que iba directo hacia toda la cara de Kakaroto. Kakaroto no se esperaba ese repentino cambio de velocidad, por lo tanto este recibiría de lleno ese brutal puñetazo en toda la cara, al punto que lo haría mandar a volar contra una montaña de rocas, destruyéndola en el proceso y levantando una cortina de polvo mientras se formaría un cráter. ¿Qué fue eso? Fue como golpear el metal más resistente entre todos los mundos, me ha dejado adolorido los nudillos, mi padre cuenta con el cuerpo más resistente, esto es malo, se diría Morfeo mientras tenía una expresión seria. Una ráfaga de viento barrería los escombros, entre todo el polvo Kakaroto saldría, este tenía sangre recorriendo por sus labios y algunos rasguños, sin embargo todos serían testigos de cómo Kakaroto sufriría una regeneración instantánea mientras sonreiría. Vaya, así que eso es el efecto de usar el máximo poder del creador Cronos combinado con la sangre de un dios demonio de sangre pura, su recuperación fue infernal e instantánea, se diría Goku. Ya veo, nada mal padre, nada mal, diría Morfeo, quien se pondría en guardia. Vamos hijo, esto aún no termina, diría Goku posicionándose en pose de combate. Por supuesto que no, fueron las exclamaciones de Morfeo y a una velocidad infernal aparecería frente a Kakaroto con una poderosa patada. No puedo superar la velocidad de mi hijo, por lo tanto tendré que usar un enfoque diferente, solo espero que funcione, se diría Kakaroto. Entonces Morfeo le acertaría esa potente patada a Kakaroto en todo el abdomen, que incluso todo el mundo demonio retumbaría. Kakaroto rápidamente se recuperaría del golpe y rápidamente le lanzaría un puñetazo a Morfeo en toda la cara con una fuerza bruta impecable. Morfeo no se esperaría esa estrategia de su padre, por lo tanto recibiría ese puñetazo en toda la cara, mientras a gran velocidad sería enterrado en el suelo, formando un cráter y provocando que todos los escombros salgan volando por los cielos. No te superó en velocidad, pero sí en fuerza hijo, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Todos quedarían asombrados ante tal acto, no esperaban que ese puñetazo fuera tan poderoso, ya que el golpe resonó en todo el campo de batalla al punto que hizo sacudir la dimensión entera. Morfeo saldría a duras penas entre todos los escombros, había sufrido muchas fracturas de huesos, debido a que ese puñetazo lo había tomado con la guardia baja. Kakaroto no diría nada, nada más vería fijamente a su hijo, debido a que sabía perfectamente lo que iba a pasar a continuación. Admito que no me esperaba ese golpe padre, incluso me rompió muchos huesos, su fuerza bruta es impecable, ahora que sé de lo que es capaz debo estar preparado, se diría Morfeo y también sufriría una regeneración instantánea, dejando asombrados a los presentes con excepción de Kakaroto. ¿Han visto eso? Sufrió una recuperación instantánea tal como Kakaroto, diría Perseo asombrado. De tal palo tal astilla, eso era de esperarse porque después de todo es hijo de Kakaroto, diría Leviatán. Ese insecto realmente ha dominado la sangre Hellsing justo como Kakaroto, Hades, Mao y Horus, aprende muy rápido, esto será un problema para Kakaroto, se diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Goku no diría nada, nada más se encontraba enfocado en la pelea y enfocado en el problema que tenía Kakaroto con su nueva transformación. No eres el único padre, aunque debo decir que eso ya lo sabías, en fin, ¿en qué estábamos? Fueron las exclamaciones de Morfeo y de un momento a otro ya se encontraba a espaldas de Kakaroto con un puñetazo con mucha técnica. Kakaroto recibiría de lleno ese puñetazo en toda la cara, pero se lo devolvería con el doble de fuerza a Morfeo en el abdomen. Morfeo al recibir ese puñetazo sentiría un terrible dolor recorrer por todo su cuerpo, sin embargo esta vez lograría soportar el impacto. Esta vez no usó fuerza bruta para golpearme, sino que técnica, un poco más y habría acabado muy mal, se diría Kakaroto. Pero Morfeo no se detendría y a gran velocidad se iría en contra de Kakaroto mientras se movía de un lado a otro para confundir a Kakaroto. Kakaroto se pondría en guardia mientras usaba sus ojos de demonio para detectar los veloces movimientos de Morfeo.
Pero Morfeo, superando el nivel de reacción, rápidamente golpearía a Kakaroto por todo el cuerpo con técnica, acertando sus golpes en puntos vitales del cuerpo mientras retrocedía para tomar distancia. Kakaroto, al haber recibido todos esos golpes, a duras penas lograría mantenerse en pie, debido a que todos sus puntos vitales habían sido golpeados y ni siquiera fue capaz de reaccionar debido a la velocidad de su hijo. ¿Cómo rayos sigue en pie? Cualquiera ya estuviera inconsciente, e incluso en el otro mundo, no cabe duda de que su cuerpo resiste mucho. Me pregunto cuánto aguantará, se diría Morfeo mientras tenía una pequeña sonrisa. Kakaroto sabía perfectamente que no le podía fallar a su hijo, por lo tanto se regeneraría al instante, entonces sus ojos de demonio le otorgarían mucho más velocidad, y toda esa energía que se encontraba en su cuerpo la usaría como combustible. Vamos padre, te estoy esperando, diría Morfeo mientras tenía una expresión seria. Pero Kakaroto de un momento a otro ya se encontraba frente a Morfeo, donde de manera instantánea le acertaría un puñetazo en toda la cara. Morfeo recibiría de lleno ese puñetazo en toda la cara, debido a que había sido tomado por sorpresa, ya que no se esperaba que Kakaroto incrementará su velocidad al punto que la igualará. Esto aún no termina, fueron las exclamaciones de Kakaroto, y le acertaría otro puñetazo con toda su fuerza bruta al punto que todo sería sacudido fuertemente. Morfeo a duras penas lograría resistir esos dos puñetazos infernales, sin embargo no perdería el tiempo y a gran velocidad le acertaría un puñetazo a Kakaroto en toda la cara y una potente patada en el abdomen a Kakaroto, obligándolo a retroceder muchos metros. ¿Qué rayos fue eso? 2 golpes bastaron para dejarme en este estado, el dolor que me ha ocasionado es verdaderamente infernal al punto que por poco pierdo la conciencia, no sé qué fue lo que pasó, pero mi padre logró igualar mi velocidad, no entiendo cómo lo hizo, se diría Morfeo, quien se encontraba atónito ante el poder de su padre. Esos golpes con técnica habían hecho sangrar a Kakaroto, además de que también un poco más y perdía la conciencia. Estaba asombrado ante la habilidad que tenía su hijo para acertar golpes en puntos vitales, pero rápidamente se recuperaría de los rasguños, sin embargo regenerarse le estaba agotando sus energías. No puedo noquearlo, lo golpeo en puntos vitales y aún así no cae, tendré que ser más contundente, se diría Morfeo, quien nuevamente se preparaba para atacar. Bien, ya estoy en mi límite, mi cuerpo ya no puede almacenar más energía, será mi último movimiento, se diría Kakaroto. Esto se termina ya, esto se ha alargado más de lo que tenía en mente, fueron las palabras de Morfeo, quien nuevamente se iría al ataque con todo lo que tenía. Kakaroto se pondría en guardia, sabía perfectamente que sería su último movimiento, para caer desplomado y sin energías, que incluso llegar a dar su último suspiro. Morfeo a una velocidad legendaria se colocaría a centímetros de Kakaroto con una patada que iba directo hacia el punto más débil de Kakaroto. No obstante, para sorpresa de todos, Kakaroto esquivaría esa infernal patada y con todas sus fuerzas golpearía todo el abdomen de Morfeo, que al instante lo haría retroceder. Pero Kakaroto no se detendría, con todas sus fuerzas le lanzaría un derechazo a Morfeo en toda la cara, que incluso todo el lugar retumbaría ante la catastrófica fuerza bruta de Kakaroto. Un dolor insoportable recorrería por todo el cuerpo de Morfeo, sentiría que su cráneo por poco era destrozado y se encontraba al borde del colapso. Pero Kakaroto a gran velocidad aparecería frente a Morfeo con un poderoso ataque de ki, donde al instante se lo lanzaría el dios. Imposible lo que estoy presenciando, se diría Goku. A otro nivel, le ha dado vuelta a la pelea en un segundo, diría Perseo asombrado ante la situación. Entonces el ataque de ki rápidamente haría contacto contra el cuerpo de Morfeo y de manera inmediata se daría una explosión apocalíptica al punto que haría cenizas todo a su paso. Las ondas de fuego habían pulverizado muchas montañas y columnas de escombros al punto hasta dejar caos y destrucción. El ki de mi hijo ha disminuido drásticamente, esto solo significa una cosa, se diría Kakaroto. La batalla ha terminado, Kakaroto lo ha hecho, se diría Goku. Imposible, ahora puedo sentir el ki de Morfeo y está muy bajo, ¿acaso él? Diría Leviatán asombrada. Ese insecto de Kakaroto lo hizo, ha derrotado a Morfeo, tienes razón Leviatán, el ki de Morfeo ha bajado repentinamente, parece que provocar a Kakaroto fue lo peor que pudo haber hecho, diría Vegeta. ¿Realmente Kakaroto lo ha hecho? No deja de sorprenderme, se diría Perseo, quien se encontraba asombrado ante la hazaña de Kakaroto. Mientras tanto en el campo de batalla.
No quise que esto terminara de esta manera, hijo, pero no me has dejado más opciones, pero la batalla terminó, no pelearé más, diría Kakaroto. Una ráfaga de viento dispersaría todo el humo, entre los escombros saldría Morfeo, quien se había recuperado de todas sus heridas y moretones, sin embargo se encontraba en el Super Saiyajin Blue, debido a que no tenía más energías para volver a usar la doctrina egoísta prohibida suprema. Sí, la batalla ya ha terminado, Morfeo ya no es rival para Kakaroto, incluso yo puedo vencerlo, se diría Goku. Esto llegó a su fin, hijo, fue una buena batalla, te has vuelto muy fuerte, diría Kakaroto. No, esto aún no termina, soy el dios más poderoso de todos los mundos, mi madre me crió con la sangre de un guerrero, no puedo perder contra nadie, diría Morfeo, quien se encontraba realmente furioso ante la situación en la cual se encontraba.